del Señor. Gracias le damos a nuestro Dios, quien nos permite el poder estar reunidos un día martes más, hermanos. Algún accidente tiene que haber pasado. Esperamos que no sea nada grave o algún incendio. Como nuestra hermana Claudia nos compartía, hay tantas cosas, hermanos, que son tan interesantes en cuanto a Dios, y sin embargo normalmente nuestros ojos se van en pos de otras cosas, o nuestro tiempo se va en pos de otras cosas, pero una de las cosas que Dios ha puesto desde tiempo en mi corazón, y es una de las cosas por las cuales le oro que siempre Dios pueda obrar eso en esta iglesia, es que nosotros podamos no solamente adquirir un conocimiento que nos lleve a elevar nuestro entendimiento, sino que comprendamos que el cielo y la tierra pasarán, pero que sus palabras no pasarán, que su palabra es eterna, y que Jesús le dijo a unos hombres de su tiempo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que hallaréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y una de las cosas que no solamente quizás puedo decirlo yo en este tiempo, sino que ha sido algo que los predicadores que Dios ha levantado a lo largo de la historia han enfatizado por mucho tiempo, que uno de los problemas que atraviesa la iglesia durante generaciones es que la iglesia no conoce a Dios. Y ese es un gran problema, porque podemos congregarnos en un lugar, podemos conocernos bien nosotros, nos vemos siempre, podemos conocer la estructura de la iglesia, podemos conocernos las alabanzas, podemos conocer absolutamente todo, pero si no conocemos a Dios, en realidad no conocemos nada. Lo que nosotros necesitamos es conocer a Dios, y cuando un hombre o una mujer conoce a Dios, en realidad su vida reflejará que ese conocimiento es real, que ese conocimiento es genuino. Inclusive el mismo Job, que compartía, ¿cierto?, nuestra hermana, dice esas palabras tan maravillosas cuando él dice: de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Eso significa que Job está reconociendo que su conocimiento de Dios era superficial. Pero hermanos, dense cuenta que aún con un conocimiento superficial, Job era un hombre devoto. Con un conocimiento superficial, Job era un hombre que ofrecía sacrificios aún por si sus hijos habían pecado. La pregunta es, ¿nosotros nos preocupamos de cómo Dios se agrada de nuestra familia? ¿Se agradará Dios de nuestros hijos? ¿Se agradará Dios de las decisiones que tomamos en nuestra casa? ¿Se agradará Dios de las conversaciones de nuestra casa? Y Job se preocupaba de detalles mínimos, ¿saben por qué? Porque Job tomaba en serio a Dios. Y una de las cosas con las que estoy completamente de acuerdo con el pastor Juan Manuel Vaz es cuando él dice que él no cree que un día se presentará delante de Dios y Dios le diga: ¿sabes qué? Me tomaste demasiado en serio. Esto no era tan en serio. Fuiste muy fanático, me invirtiste mucho tiempo. Tenías que haberla pasado mejor. Me tomaste muy en serio. Yo estoy completamente de acuerdo que Dios nunca nos va a decir: me tomaste demasiado en serio. Pero sin embargo yo creo que a más de alguno le puede decir: no me tomaste tan en serio. Y hermanos, deberíamos nosotros estar siempre alerta a eso. Independiente de lo que nos pase, independiente de lo que nuestros ojos vean, Dios es soberano. Y dentro de lo que nosotros estudiamos el martes pasado, que fue la omnisciencia de Dios, y dentro de lo que hoy día vamos a ver también, que es la omnipotencia de Dios, si ustedes se recuerdan, cuando estudiamos la soberanía, vimos que tanto la omnisciencia como la omnipotencia están dentro de su soberanía. Dios puede ser soberano y puede hacer todo lo que Él quiere y todo lo que Él le place, primero porque Él es omnipotente. Él tiene todo el poder para hacerlo, no hay nada que pueda oponerse a Dios. Y al mismo tiempo Él es omnisciente, por lo tanto nunca Dios es sorprendido, Dios nunca descubre nada nuevo porque Él todo lo conoce. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Y sabe, una de las cosas antes que pasemos directamente a la temática, es que Job comprendió en realidad de que Dios es completamente soberano en todo el aspecto de la palabra. Normalmente nosotros nos inquietamos cuando nos pasan cosas o estamos viviendo un momento difícil. Un ejemplo, no sé, cuando alguien va a estudiar, no sabe qué carrera elegir, está entre dos trabajos, no sabe cuál tomar y de repente nos podemos angustiar, o estamos enfermos, o no sé, estamos postulando una casa y no sale.
De hecho, yo me acuerdo mucho cuando recién empezábamos a postular con mi esposa el subsidio, postulamos no sé cuántas veces, hermanos. De hecho, en un momento, una tía, por parte de papá, nos había dicho que nos iba a vender la casa con subsidio. Y estábamos tan nosotros confiados que iba a salir el subsidio, que inclusive hicimos el trato con ella y fuimos a sacar todo el pasto de la casa. Pero era un pasto, hermanos, que se lo encargo. Era como para trabajar una semana de día y noche ahí y lo sacamos todo. Y después no quedamos con el subsidio. De verdad que invertimos mucho tiempo y nosotros estuvimos mucho tiempo muy angustiados por eso. No sabíamos qué pasaba, no sabíamos qué ocurría, pero sin embargo nuestra desesperación y nuestro apresuro era una señal totalmente clara de nuestra inmadurez y de nuestro poco conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque independiente que no comprendamos qué es lo que pasa, eso significa que nosotros debemos apresurarnos o podemos nosotros conseguir algo fuera de lo que Dios ha establecido. No, hermanos. De hecho, muchas veces nosotros le preguntamos a Dios, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? ¿Y por qué aquello? Pero sin embargo, si usted medita en la historia de Job, Dios tenía una conversación con Satanás y Job no sabía. Job no sabía absolutamente nada. Y la pregunta es, ¿Dios estaba en la obligación de contarle a Job lo que él iba a hacer? ¿Dios tenía la responsabilidad de decirle a Job qué es lo que pasaba y las cosas que iban a acontecer? No, Job tenía la responsabilidad de confiar en el Dios que se le había revelado. Nosotros tenemos la responsabilidad de confiar en Dios y de creer en Él, independiente de lo que nuestros ojos vean y de las situaciones que nosotros estemos enfrentando. Creo que una de las cosas que ocurre en la vida del creyente es que experimenta muy poco gozo, porque le cuesta mucho ver a Dios en medio de las dificultades. Le cuesta mucho ver a Dios en medio del dolor, de la aflicción, y que Dios nos ayude para que nosotros podamos crecer en eso y podamos hallar un gozo pleno en nuestro Dios. Amén. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Ese va a ser nuestro texto para poder dar comienzo a este estudio o a esta predicación o sermón, ¿cierto? A este tema de los atributos de Dios, que hoy día vamos a ver la omnipotencia de Dios, o me gusta también llamarle su inmensurable poder, que inmensurable es algo que no se puede conocer, que no se puede alcanzar. Bien, Apocalipsis 19, versículo 6, vamos a leer ese texto, pero sin embargo, ese texto no lo vamos nosotros a ir viendo en detalle, sino que vamos a comenzar con ese texto y vamos a terminar con ese texto. Pero vamos a ir viendo en detalle algunos otros aspectos de lo que es la omnipotencia de Dios. Así que puestos en pie, le vamos a dar lectura, como bien les decía, a Apocalipsis 19:6, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice así: Yo oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, le damos muchas gracias, Dios mío, porque en su amor usted nos ha permitido este día poder estar aquí, Señor. Creo, Dios mío, que su poder nos ha guardado, que su poder nos ha sostenido y nos has permitido desarrollar este día, Señor, un día que era desconocido para nosotros, pero te damos gracias porque aunque el día sea desconocido, tú te has revelado a nuestras vidas, te has dado a conocer por medio de tu Hijo amado y te has revelado aún más profundo en nuestro corazón mediante la obra continua de tu Espíritu Santo. ¿Qué sería de nosotros sin conocimiento de ti? ¿Qué sería de nuestras vidas si siguiéramos en ignorancia, en oscuridad, Señor? Gracias por haber revelado a Cristo en nuestras vidas. No hay mayor revelación, no hay mayor conocimiento que conocer al Hijo de Dios, que la obra continua de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Por eso te damos gloria en esta tarde y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo siga revelando a Cristo en nuestro corazón y sigamos creciendo en el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Haznos crecer, Dios, en el conocimiento de ti y que este conocimiento impacte tan profundo en nuestro corazón que nuestra vida, Señor, se llene de gozo, se llene de esperanza, se llene de alegría y de confianza al conocer al Dios de toda gracia, al Dios todopoderoso que todo lo sustenta con su poder. Oh Señor, ayúdanos en esta hora porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar su asiento.
Como bien les decía, hoy nosotros estamos continuando con este estudio de los atributos de Dios y creo que Dios nos ha permitido venir explorando y nos permite maravillarnos, ¿cierto?, con un nuevo brillo o una nueva perfección, que es su omnipotencia. Y la omnipotencia de Dios, hermanos, no es algo simplemente abstracto, no es algo que nosotros podemos simplemente mencionar, no es algo solamente teórico, sino que es una verdad fundamental. Escuche bien eso. La omnipotencia de Dios o los atributos de Dios, las perfecciones de Dios, todos sus brillos son verdades fundamentales que deben afectar todos los aspectos de nuestra vida. Si el estudio de estos atributos no repercute, no afecta en nuestras vidas y en nuestra fe, hermanos míos, es simplemente palabras que llegaron a nuestro oído. Pero sin embargo, cuando esta palabra repercute en nuestro corazón, esto va a afectar la forma en que vivimos. Es totalmente imposible que esta palabra se albergue en el corazón y nosotros sigamos viviendo como cuando vivíamos sin el conocimiento de quién es Dios. Eso es completamente imposible. Como hoy día vamos a ver lo que es la omnipotencia, nosotros deberíamos salir hoy día con un concepto totalmente distinto al que nosotros antes teníamos. Y nuestras vidas deberían evidenciar que ahora el conocimiento de un Dios omnipotente va a marcar un antes y un después en la forma en la que yo vivo el Evangelio, en la forma en que yo camino como cristiano, porque simplemente, hermanos míos, el imaginar que hay un poder que trasciende toda comprensión humana. Porque lo que nosotros vamos a ver ahora es un poder que trasciende toda comprensión humana. Es el poder que creó los cielos y la tierra. Es el poder que sostiene el universo completo. Por lo tanto, hermanos míos, es el poder de nuestro Dios el motivo de estudio de hoy. Y eso no puede dejarnos a nosotros indiferentes, no puede dejar que nosotros sigamos viviendo como si nunca hubiésemos sido expuestos a este conocimiento de Dios, porque la omnipotencia de Dios puede desafiar todo lo imaginado por el hombre. De hecho, nosotros cantamos que Él es más grande de lo que nosotros imaginamos. De hecho, hasta el poder de Dios se escapa de nuestra imaginación. El poder de Dios se escapa de lo que nosotros podemos llegar a soñar. De repente, cuando nosotros anhelamos algo y tenemos una palabra, eso es soñado. Eso sería un sueño. Hermanos, ni en un sueño podríamos llegar a comprender cuál es el poder de nuestro Dios. Ni un sueño podría mostrarnos de una manera correcta y certera cuál es el poder que tiene nuestro Dios. Y yo hoy día, como lo he hecho en todos los otros estudios, voy a intentar explicar de la mejor manera qué es lo que es este atributo. Porque a pesar de que pueda estudiarlo y el poder expresarlo con la mayor elocuencia, siempre, hermano, siempre voy a quedar corto a la hora de exponer sus perfecciones. Porque Él es eterno y yo soy temporal. Él es infinito y yo soy finito. Él es completamente santo y yo soy un pecador que por gracia he sido apartado para Él. Por lo tanto, jamás voy a poder expresar en todo su esplendor y en toda la plenitud qué significa que Dios sea omnipotente. Una de las cosas que nosotros hemos estado rodeados hace mucho tiempo es que nosotros en la televisión siempre hemos visto un superhéroe. Siempre hemos visto a alguien que tiene superpoderes y es como el anhelo de todos. Cuando alguien era niño, ¿quién no quería tener superpoderes? ¿Quién no quiso ser como alguien de la televisión? Y esas son de las cosas que normalmente hemos crecido viendo que siempre hay un superhéroe. ¿Por qué? Porque el hombre tiene ese pensamiento, anhela, desea el poder alcanzar cosas que no puede hacer. Y una de las cosas que nosotros vamos a ver hoy día, que Dios no está limitado por nada. Dios no tiene límites. Dios no tiene barrera. Dios todo lo que quiere, lo hace. Dios todo lo que desea, lo ejecuta. Para Dios no hay limitantes, no hay algo que Él quisiera hacer, pero Él dice, no, eso es un sueño. Algún día podré hacerlo con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, porque esas son las palabras que normalmente decimos nosotros. Pasamos por un lugar y vemos una casa gigante, vemos un lugar hermoso, algún día. Vemos una parcela linda con una piscina, con mucho trabajo algún día podré tenerlo. Hermanos, eso no existe en el vocabulario de Dios.
Eso no existe en el léxico de Dios, que diga alguna vez podré hacer eso. Por eso es muy importante, creo, que comencemos nosotros viendo la omnipotencia de Dios como el creador y el que sostiene el universo. Hermanos, nuestro Dios es el que crea y al mismo tiempo el que sostiene el universo. Y eso lo podemos ver cómo la Biblia comienza su relato hablando de la omnipotencia de Dios. Si hay algo que la Biblia comienza en su primera página, en su primer versículo, es que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Por lo tanto, la Biblia se inaugura, hermanos, dando conocimiento al hombre de que hay un Dios que creó los cielos y la tierra. Hay un Dios que tiene un poder creativo y que todo lo que existe proviene de Él. Todo lo que existe proviene de Él. Inclusive su palabra fue suficiente, hermanos. Solo su palabra fue suficiente para traer a la existencia todo lo que vemos y conocemos. Eso es algo extraordinario. Y el rey David da a entender esto bajo inspiración divina. Dice en Salmos 33, versículo 6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Ese versículo nos muestra el poder de Dios, quien simplemente habló y fue hecho. Él habló y existió. Él dijo, sea la luz, ¿y qué pasó? La luz fue hecha. Por lo tanto, hermanos, estamos en presencia de un Dios, el único Dios verdadero, que simplemente habla y las cosas son hechas. Para Él no hay ninguna limitante, no hay nada que se interponga en su camino a la hora de crear, a la hora de hacer. Y Hebreos capítulo 11, versículo 3 nos dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. ¿Por qué fue formado el universo? Por la palabra de Dios. Hermanos, no existe algo llamado Big Bang. Eso no existe. No existe una explosión maravillosa que hizo que las cosas que no tenían vida de repente tuvieron vida. Y de repente las cosas inanimadas, las cosas inertes, se transformaron en seres pensantes como nosotros, seres racionales. No. Lo que en realidad ocurrió es que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Lo que ocurre es que en el sexto día Dios crea al hombre conforme a su imagen y semejanza. Y el hombre estaba tendido sobre la tierra y Dios le da su aliento sobre el hombre. Y el hombre es un ser viviente. Eso es lo que ocurre. Dios es el creador de todas las cosas y Dios es el creador del hombre. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Eso qué nos da a entender, hermanos? Que la fe, que es un don de Dios, ¿sabe lo que nos permite? Nos permite ver y comprender que el poder de Dios es la fuente de la creación. Si ustedes pensaban que simplemente la fe nos sirve para poder salir de apuros, porque hay muchas personas que creen que la fe es como la varita mágica. Estamos en apuro y nosotros decimos en el nombre de Jesús y todo pasa y todo cambia. Es como el nombre de Jesús es como hoy día un hada cadabra. Es como uno dice algo y las cosas pasan. Es como algo mágico. No, hermanos. La fe es un regalo maravilloso de Dios. Primero porque es lo que nos conecta con Cristo y al conectarnos con Cristo tenemos salvación. Tenemos perdón de pecados, pero al mismo tiempo la fe, según este texto, nos dice que nos permite ver y comprender que Dios y su poder es lo que permite todo lo que nosotros vemos. Toda la creación es obra de Dios. Y el rey David lo menciona, que el cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento las obras de sus manos. Aún él dice que su embrión vieron sus ojos, que el que lo entretejió en el vientre de su madre fue Dios mismo. Por lo tanto, hermanos míos, el poder creativo de Dios es total, es absoluto. Para Dios no hay ningún problema para poder crear y hacer nueva todas las cosas. Él es el que creó los cielos y la tierra en el principio y Él es el que tiene cielos nuevos y tierra nueva para el final. Él es Dios. Y al mismo tiempo, no solo Él es el que trajo a la existencia todo lo que nosotros vemos con
el poder de su palabra, sino que Colosenses capítulo 1, versículo 17 también nos dice que Él es el que sostiene su creación. No solo crea, sino que Él también sostiene. Cuando leemos este versículo, y Él es antes de todas las cosas, ¿a quién se está refiriendo? A Cristo. ¿Sabe por qué es tan importante este texto? Porque deja a Cristo, a Jesús, fuera de lo creado. Él es antes de todas las cosas. ¿Qué cosas? Todo lo que fue creado. Jesús no es parte de eso. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es el principio, Él es el fin, según Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Él es el alfa, Él es la omega. Él es el que es y el que era y el que ha de venir. Y termina diciendo, el Todopoderoso. Entonces Jesús es el poderoso, el todopoderoso, que es parte de la creación junto al Padre y al Espíritu Santo, pero Él no es parte de la creación, Él es parte del Creador. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen en pie. Reina Valera dice, y en Él subsisten todas las cosas. Por lo tanto, nuestro Dios y su poder son los autores, hermanos, de todo lo que nuestros ojos pueden ver. Eso quiere decir que cuando usted ve un imponente sol, cuando usted ve una luna por la noche que puede alumbrar, cuando usted ve las constelaciones de estrellas, o cuando usted se da un viaje soñado a un lugar y ve las imponentes montañas y ve esa imponente creación, no debería maravillarse con lo creado, debería darle gloria al Creador. Debería darle honra al que creó todas las cosas. Y si alguien nos da ejemplo de eso, es David. Porque David no fue un idólatra que le rindió adoración al sol. David no fue un idólatra que le rindió adoración a la creación. Él aplaudía al Creador. Él aplaudía al que está detrás de todo eso, al que pintó esa pintura. Y eso nosotros también deberíamos tener conciencia. Y ese es el propósito de estudiar los atributos. Que nosotros podamos ver quién es el que hizo todas las cosas. Y podamos ver cómo su poder crea y cómo su poder sustenta, hermanos. Y no solamente piense que Dios crea lo que nuestros ojos ven y que Dios también sustenta esta tierra. Si usted se da cuenta cómo cada estación se cumple. Cada estación se cumple. Si usted supiera, hermanos, y estudiáramos nosotros en detalle, que la distancia entre el sol y la tierra es tan perfecta que si hubiera un poco más de cercanía del sol a la tierra se esfuma, se quema. Y si el sol estuviera un poco más lejos, la tierra se enfría por completo. Hermanos, Dios es todopoderoso. Dios es completamente extraordinario. Todo lo hizo con poder y todo lo hizo con perfección. No hay absolutamente nada, hermanos, nada que se escape de su sostenimiento. Dios es el que crea, Dios es el que sostiene. Y no solamente es el que crea y el que sostiene, sino Dios también es el que gobierna y el que controla. Dios crea, Dios sostiene, Dios gobierna y Dios controla. Y eso se ve muy claramente en Daniel capítulo 4, versículo 35, cuando declara lo siguiente: todas las personas que habitan en la tierra son consideradas como nada. Él hace lo que quiere con los ejércitos del cielo y con los habitantes de la tierra. No hay quien pueda detener su mano ni preguntarle, ¿qué estás haciendo? ¿Eso qué quiere decir? Que Dios gobierna sobre todo y que su soberanía no tiene ningún límite. Él no es limitado por nada, no es detenido por ninguna cosa. ¿Se han dado cuenta ustedes de repente cuando hay algunas construcciones que se están haciendo? De repente están trabajando o están haciendo algunos arreglos en la calle. Bueno, nuestra comuna de Lota es especialista en arreglar las calles. Una semana la desarman, la arman y a la otra semana algo quedó mal y a la semana siguiente otra cosa está mal. Y normalmente ocurre que en las construcciones pasa que de repente por cualquier cosa detienen la construcción o detienen el trabajo que están haciendo. Y por algún permiso, porque faltó la firma de alguien más importante o faltó la firma de algún alcalde o de algún gobernador, hermanos míos, y eso hace que la obra se pare, hace que la obra se detenga. Hermanos, es maravilloso que Dios no necesita la autorización de nadie. La obra de Él nunca se detiene. La obra de Él nunca para. Y eso es algo que podemos ver muy bien expresado cuando el apóstol Pablo, hermanos, está preso. El apóstol Pablo está privado de libertad. En muchas ocasiones fue encerrado en las celdas más
más compleja, en la parte más lejana, donde sus manos y sus pies estaban inmóviles. Pero sin embargo, si hay algo que enfatizó el apóstol Pablo, es que él podía ser detenido, pero la palabra de Dios no estaba presa. Y la palabra fue lo que creó los cielos y la tierra. La palabra es lo que sostiene la creación de Dios. Y por su palabra también Él gobierna y controla todas las cosas. Job capítulo 42, versículo 2, que era el que compartía nuestra hermana Claudia también. Cuando Job dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay propósito que se pueda ocultar, hermanos. Job llegó a entender que no hay absolutamente nada que Dios no pueda hacer. Hermanos, ¿a quién no le gustaría tener un amigo que pudiera hacer todo? ¿A quién? ¿O ustedes nunca han visto Aladín? ¿Nunca han visto Aladín? ¿Cuál es el énfasis de esa película? Y que muchos crecimos pensando en ese genio que puede cumplir esos maravillosos 3 deseos. ¿Y por qué eso es algo que reluce tanto y es algo que llama tanto la atención? Porque el ser humano siempre ha tenido deseos, siempre ha tenido anhelos de poder conseguir muchas cosas. Y el más ardiente deseo del hombre es el poder. El hombre anhela poder, pero sin embargo Dios tiene todo el poder. Dios no desea poder, Dios no quiere poder porque Él es todopoderoso. Y una de las cosas, hermanos, que me gusta de esto, para poder ilustrarlo, es que cuando las personas encuentran la lamparita, alguien encuentra la lámpara y el genio aparece, ¿qué es lo que el genio le dice? Que él tiene que pedir sus deseos, que son 3, ¿cierto? Y el hombre tiene que saber muy bien lo que va a pedir. Pero si usted se da cuenta, si el hombre necesita un genio para que cumpla sus deseos, eso deja en evidencia algo, que el hombre no lo puede hacer por su propia cuenta. El hombre depende de que otro más fuerte que él, alguien que sí pueda cumplir sus deseos, lo haga posible. Y es por eso que tiene que elegir muy bien. Por lo tanto, allí hay algo muy claro. El hombre no puede hacer todo lo que quiere. El hombre puede hacer solo lo que está sujeto a su naturaleza y a sus capacidades. Yo puedo querer volar y yo no simplemente porque digo que me salgan alas me van a salir. Por lo tanto, hermanos míos, aunque yo anhele algo, no significa que lo puedo hacer. Sin embargo, Dios todo lo que quiere, lo hace. Dios todo lo que desea, lo hace. Sin embargo, de esa aseveración pueden surgir algunas dudas y a lo mejor ustedes también pueden tener esas dudas. Si Dios puede hacer todo lo que Él quiere, si Dios hace todo lo que desea, ¿eso quiere decir que Dios puede mentir? ¿Eso quiere decir que Dios puede ser tolerante con el pecado? ¿Será que Dios puede mentir si Él puede hacer todo lo que Él quiera? ¿Será que Dios puede pecar? Pero sin embargo hay algo muy importante que también nuestra hermana lo tocaba en el texto del leproso, que sin embargo el hombre puede hacer solo lo que está a su alcance. Él no puede hacer todo. Somos criaturas y no tenemos el poder de generar realidades, no tenemos el poder de crear cosas como las que Dios crea. Pero sin embargo, hermanos, Dios sí. Dios es todopoderoso. Él hace todo cuanto quiere. Cuando Él no hace algo, no es porque no puede, es porque no quiere. Por eso depende del deseo de Dios. Dios hace todo cuanto sea su voluntad. Entonces, ¿por qué Dios no miente? Porque Él no quiere mentir. ¿Por qué Dios no peca? Porque Él no quiere pecar. Porque aparte de ser todopoderoso, Él también es santo. Y Él no desea el pecado. Él no desea la mentira. Por lo tanto, hermanos, ¿sabe lo que nos lleva a pensar eso? ¿Por qué Dios no me dio esto? Es porque Dios no lo desea. ¿Acaso Dios no podrá responderme? Sí puede. Es que no ha querido responder. Y todo lo que Dios hace es bueno. Por lo tanto, cuando entendemos este atributo de la omnipotencia, también a nosotros nos permite descansar en lo que Él hace. Porque Él hace lo que Él quiso, no hizo lo que pudo. Mucha gente dice, hice lo que mejor pude. Ojalá le haya gustado. Hermanos, eso no pasa en Dios. Dios nunca hizo lo que mejor pudo. Dios siempre todo lo que hace es bueno. Todo lo que hace es perfecto. Si no le da el trabajo que quería, es porque eso no era lo mejor. Si no le dio la casa que quería, es porque esa no era la mejor casa. Si no quedó en lo que usted quería, es porque eso no era lo mejor. Porque Dios siempre da lo mejor. Dios siempre hace lo mejor.
Y no solamente hace lo mejor, si eso se transforma en lo mejor porque Dios lo hizo. Dios no simplemente visualiza, ver, hay tantos escenarios posibles, voy a elegir cuál es el mejor. No, hermanos, Dios no hace eso. La omnisciencia de Dios, su presciencia, no significa que Dios visualiza en el futuro cuáles son los escenarios posibles y Él determina qué es lo que va a hacer. No es así. Todos los escenarios posibles son porque Dios los lleva a la realidad. Dios es el que tiene el futuro en sus manos, hermanos míos. Por eso es muy importante que nosotros comprendamos que Dios puede hacer todo lo que Él desea. Y eso lo comprendió muy bien el leproso. Si quieres, puedes limpiarme. Por eso, cuando el Señor Jesús le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué significa eso? ¿Jesús puso en duda que Dios podía hacerlo? No. Solo si es posible. ¿Sabe lo que significa si es posible? Señor, si esto no estorba en nada tu propósito redentor, quita de mí esta copa o pasa de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero, hágase como tú quieres. ¿Sabe lo que significa eso? Descansar en el poder de Dios. Descansar en lo que Dios ha determinado hacer. Porque si Dios determinó simplemente que pasáramos por algo, no es porque Dios no pudo librarnos, es porque Dios quiso que eso pasara. Cuando Jesús iba a ser apresado, hermanos, mediten lo que estamos conversando ahora. Cuando Jesús iba a ser apresado para ser entregado, uno de los discípulos automáticamente sacó su espada y le cortó la oreja a un soldado. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Que esa no era la forma. Porque si Él quería, hubiese orado a su Padre y su Padre hubiese enviado 12 legiones de ángeles y hubiese sido librado. ¿Escuchó eso? Si Él hubiese simplemente orado, el Padre en un momento envía 12 legiones de ángeles y se acabó la historia. Pero sin embargo, Él no pidió eso. ¿Por qué? Porque Él reconoció y descansó en que su Padre siempre hace lo mejor. Y que cuando las cosas no pasan conforme yo quiera, no es porque Dios no tenga poder para hacerlo, es porque Él determinó de hacerlo de otra manera. Él determinó hacerlo de otra forma. Y eso, hermanos, nos da descanso. Y eso nos da esperanza, aún en medio de la adversidad. Porque normalmente nosotros somos apresurados. Queremos las cosas rápidas. Le oramos al Señor. Y si Dios no nos respondió hoy día, entonces, bueno, voy a tomar la decisión yo. No, hermanos. La omnipotencia nos enseña a esperar. A esperar. Pacientemente esperé a Jehová. Y Él me respondió. Pacientemente esperé en Dios. ¿Por qué puedo esperar en Dios? Porque Él es todopoderoso. Y no hay nada que Él no pueda hacer. Conozco que todo lo puedes. Y que no hay nada que se oculte de ti. Y si Dios lo conoce todo, y Dios lo sabe todo, y Dios está en todo lugar, y al mismo tiempo Él puede hacerlo todo, hermanos. Eso da un consuelo extraordinario. Es extraordinario, hermanos. Nosotros debemos reconocer que si nosotros no estamos caminando como deberíamos caminar, no es porque Dios no sea todo lo que Él dice ser, es porque nosotros no hemos llegado a comprender que lo que Dios dice, eso es así. Si Dios dice que Él es omnipotente, es porque Él es omnipotente. Y si hay algo que Jesús quiso expresar, que sus ovejas estaban en su mano y que nadie se las arrebata de su mano, y están en la mano de su Padre, y el Padre es mayor que Él, y nadie las arrebata de las manos de su Padre. Eso es dar seguridad en el poder de Dios. El poder de Dios debería hacernos caminar a nosotros de una manera muy distinta a la que normalmente caminamos. Una de las cosas que sucede es que hoy día muchos que profesan ser cristianos caminan con mucho miedo, caminan con mucha incertidumbre. Todo le causa temor, todo le causa ansiedad, porque no estamos confiando en el Dios omnipotente, hermanos. Él es omnipotente, Él es el creador de todo, Él es el sostenedor de todo, Él es el que gobierna todo, Él es el que controla todo. ¿Será que algún trámite le fue mal porque simplemente Dios no se enteró del trámite que iba a hacer? ¿Alguna vez, hermano, podrá pasar eso? Es que yo quería que Dios me diera el subsidio, pero no fue así, hermanos. No fue así. Entonces Dios no conoce mi realidad. Lo que pasa es que Dios no tuvo el poder para permitirme el subsidio. ¿Cuán lejos de eso está la realidad, hermanos? Lo que pasa es que Dios quería manifestarse de otra manera. Él quería enseñarme junto a mi esposa a depender de Él y conocer que Él todo lo puede y que no hay nada que se oculte de Él.
y que debíamos reconocer que aunque nuestros ojos vieran algo totalmente diferente a lo que nosotros esperábamos, debíamos confiar que Dios en su tiempo obraría conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Porque además de todo lo que hemos mencionado, Dios también, a través de su omnipotencia, lleva al cumplimiento sus promesas y realiza todos sus propósitos. Él cumple sus promesas porque Él es todopoderoso. Él realiza sus propósitos porque Él es todopoderoso. Jeremías 32, 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra, escuche bien, con tu gran poder y con tu brazo extendido. Y esto es lo que, hermanos míos, anhelo en esta tarde, que todos nosotros podamos salir con el entendimiento que tiene Jeremías. Y que no hay nada que sea difícil para ti. Dios creó el cielo y la tierra con gran poder y con su brazo extendido. Y que no hay nada que sea difícil para ti. Hermanos, para Dios no hay nada difícil. Cuando algo no se lleva a cabo como nosotros esperábamos, no es porque Dios se vio complicado con eso. No es porque Dios vio que era algo muy complejo de hacer. Para Dios no hay nada difícil. No hay nada imposible para Dios. Jeremías 32, 27. 10 versículos más adelante del mismo libro. He aquí que yo soy el Señor, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea imposible para mí? ¿Habrá algo imposible para Dios, hermanos? ¿Habrá algo difícil para Él? Entonces, ¿qué es lo que nos quieren dar a entender estos versículos? Si hay algo que estos versículos aseguran, es que no hay nada imposible para Dios y que sus promesas se cumplen según su voluntad. Hermanos, no se cumple conforme a la nuestra. Por eso que cuando estudiamos nosotros los atributos de Dios, lo que tiene que ser desarmada es nuestra propia estructura. Tiene que ser desarmado lo que nosotros queremos y anhelamos fuera de la voluntad del Señor, porque eso va a entorpecer que nosotros podamos disfrutar de la obra de Dios en nuestra vida. Cuando las promesas de Dios las llevamos y las filtramos según nuestros propios deseos, no vamos a poder disfrutar de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios incluye nuestros padecimientos. La voluntad de Dios incluye nuestro sufrimiento. A través del dolor Dios lleva a cabo muchas obras en nosotros. Él perfecciona nuestras vidas a través del sufrimiento, a través de las pruebas, a través del dolor, a través de dificultades. Inclusive, hermanos, cuando somos disciplinados por causa de nuestro pecado, Dios está llevando a cabo sus promesas con gran poder. Y nosotros muchas veces ignoramos el poder de Dios. Lo ignoramos por completo y pensamos que el poder de Dios está limitado a las cosas que nosotros vemos, o pensamos que el poder de Dios es tan reducido que parece que necesito de Dios en algunas cosas, o pedimos ayuda a Dios en cosas grandes y pensamos que nosotros podemos resolver por nosotros mismos algunas cosas. Hermanos, sin el poder de Dios no podríamos hacer absolutamente nada. Y una de las cosas que debería gatillar esto en nosotros es que seamos cada vez más dependientes de Él. Cuando entendemos que Dios es el creador, el sostenedor, el gobernador y el controlador de todas las cosas, empezamos a darnos cuenta que necesitamos de Dios aún en las pequeñas cosas. Necesitamos de Dios aún, hermanos, en las decisiones muy fáciles que debemos tomar. Una de las cosas que yo debo reconocer es que muchas veces pensé que Dios solamente acudía yo a Él en los momentos más difíciles, pero donde más me equivoqué fue en las decisiones simples. Donde más me equivoqué fue en las decisiones sencillas porque pensé que podía hacerlo por mí mismo. Pero sin embargo, cuando me doy cuenta de que Dios es todopoderoso y que aún su poder se perfecciona en mi debilidad, y entiendo que su poder es el que obra en mí para poder perseverar en este camino, entiendo que dependo completamente de Él y que no debería atreverme a tomar ninguna decisión, a hacer absolutamente nada lejos del poder de Dios. Nada, absolutamente nada. Lucas 1:37 lo reafirma, porque nada es imposible para Dios. Génesis 18:14, una vez más Dios nos intenta afirmar a nosotros que para Dios no hay cosa difícil.
Génesis 18:14 relata la historia de Abraham y Sara cuando Dios les promete un hijo. Contra toda expectativa, hermanos, que inclusive llegó a causar risa, tanto en Sara como en Abraham. Abraham también rió acerca de que él les prometió que iba a haber un hijo entre ellos. Ya eran viejos en edad, ya habían perdido todo deseo por estar quizás juntos, o el tema de poder procrear un hijo. Pero sin embargo dice, hay para Dios cosa difícil. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Esto es muy importante, porque dice, al tiempo señalado volveré por ti. El problema no es que Dios no tenga poder para hacerlo. El problema es que nosotros no esperamos el tiempo de Dios y queremos que las cosas sucedan antes. Queremos que las cosas se apresuren y empezamos a cuestionar el poder de Dios en medio de nuestras propias vidas. Hermanos, el poder de Dios no necesita nuestra aprobación. Dios no necesita que nosotros aprobemos su poder. La Biblia da un testimonio abierto y fuerte de que Dios es todopoderoso y que no hay absolutamente nada que Dios no pueda hacer, y que cuando Dios no lo hace no es porque no pueda, es porque no quiere. Es porque no lo desea. Cuando Dios desea hacer algo, Dios lo hace, hermanos. Cuando Dios quiere hacer algo, Dios lo hace. Por eso nunca nosotros vayamos tras las cosas vanas. Nunca vayamos tras las cosas que no aprovechan. Porque si Dios quisiera llenar nuestras despensas y que sobreabunde, Dios lo haría. Si Dios quisiera darme un trabajo donde yo me pudiera hacer multimillonario, Él lo haría. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere darnos a su Hijo. Dios quiere que crezcamos en el conocimiento de Él. Ese es el mayor poder revelado a nuestras vidas. Cuando Jesús hizo una pregunta a los que estaban con Él, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién? Muchos decían diferentes cosas. Pero sin embargo Pedro de un momento dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No hay mayor poder de Dios que cuando se revela la vida de un hombre pecador. Es un poder que sobrepasa todo entendimiento. Si aún nosotros nos maravillamos con la creación, cuando Dios transforma la vida de un hombre, es la máxima expresión del poder de Dios. Es la máxima expresión. Y cuando Abraham pudo ver el cumplimiento de esto, ciertamente se gozó. Y de hecho el nombre Isaac significa risa, con el que Dios reirá. Ahí sí que rieron. Y esa risa sí que a Dios le agradó, porque se rieron de gozo, no de duda. Se rieron de alegría porque el Dios que había prometido cumplió. Pero ¿quién empeña una palabra de esa manera, hermanos? ¿Quién empeña una palabra de tal magnitud? Una vez cumplido el tiempo, Sara va a concebir. Es imposible. Dios dirá, ¿qué? Es que eso es imposible, Señor. Dios otra vez dirá, ¿qué? ¿Hay algo imposible para Dios, hermanos? ¿Hay algo difícil para Él? ¿Cómo estamos orando, hermanos? ¿Cómo estamos pidiendo al Señor? ¿Cómo le estamos sirviendo? ¿De verdad le estamos orando como un Dios que no tiene problema para hacer algo? ¿Le estamos orando a Dios creyendo que Él es todopoderoso y que no hay cosa difícil para Él? ¿Que Él todo lo puede? ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Sabe por qué hay tanta gente que reclama a Dios? Porque no ha entendido que Dios no lo quiso dar, no es porque Él no pudo hacerlo. Cuando nosotros comprendemos el todo poder de Dios, oraríamos de una manera así. No le digo que lo replique tal cual, pero sin embargo, Señor, sé que todo lo puedes. Y lo que yo necesito está dentro de esas cosas. Pero Señor, yo no conozco el mañana. Si quieres, puedes dármelo. Y si no entendí, que no fue que faltó poder, fue que no quisiste dármelo. Qué oración más bíblica, hermanos. Y dígame que eso no es difícil hacerlo en nuestra humanidad. Señor, me gusta esto, dámelo. Señor, quiero esto, dámelo. Señor, necesito esto, dámelo. ¿Acaso la palabra nos dice que Él conoce de lo que tenemos necesidad? ¿Acaso la palabra Él nos dice que si Él alimenta a los pájaros, si ninguno cae a tierra sin vuestro Padre Celestial, si Él dice que ni aun Salomón se vistió con el esplendor de los lirios del campo, ¿acaso Él no tendrá más cuidado de nosotros?
¿Será que el problema es traspasado a nosotros y que no hemos confiado en Dios como la palabra nos enseña que deberíamos confiar? ¿Que nuestras oraciones no se están dirigiendo a Dios con la reverencia que deberían ser dirigidas? Señor, ¿cómo puedo estar dudando de esta manera? Perdóname. Como dijo un hombre hoy en día, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Deberíamos reconocer muchas veces que somos incrédulos y que no confiamos que en realidad Dios es lo que Él dice ser. De repente oramos como si Dios estuviera mintiendo. Parece que Él no fuera todopoderoso. Parece que hay cosas que Él no puede hacer. Parece que Él se queda en el intento. No, hermanos, Él no es como un perezoso que desea pero nada alcanza. Dios todo lo que desea lo ejecuta. Dios todo lo que quiere lo lleva a ejecutarse. No hay nada que Dios haya deseado y no se haya concretado, absolutamente nada. Y Dios le prometió un hijo a Abraham y el hijo llegó. Le prometió que sería una gran nación y la gran nación llegó. Él le dijo un día, y esto es extraordinario, Abraham, mira, date una vuelta por la playa y si puedes contar la arena del mar. Oh, qué extraordinario, hermano. Eso es extraordinario. Si puedes contar, hermano, vaya y toma un puñado de arena. Tómelo y empieza a contarlo. Pero si tú puedes contarlo, vas a poder contar tu descendencia. Abraham, date una vuelta por la noche y yo voy a darte una noche despejada. Y empieza a contar las estrellas. Y si puedes contarlas, podrás contar tu descendencia. Hermanos, solamente un Dios omnipotente puede empeñar una palabra de tal modo. Solamente un Dios todopoderoso puede decirle a Abraham, tu descendencia será incontable. Solamente un Dios todopoderoso puede decir eso. Señor, ¿cómo voy a contar las estrellas si ni siquiera tengo hijo? Y mi mujer ya es vieja. ¿Hay algo imposible para Dios, hermanos? ¿Será que el Dios del Antiguo Testamento perdió un poco de poder en el Nuevo? Ya han pasado muchos años. Obviamente le ha pasado la cuenta a Dios eso. De repente siento que muchos piensan que es así. El tiempo no pasa en Dios, hermanos. Él no ha perdido fuerza. Él sigue siendo todopoderoso. No hay nada difícil para Él. No hay nada imposible para Él. Y aún más, hermanos, si hay una cosa que nosotros deberíamos considerar, es que el poder de Dios nos sostiene. Es su poder que nos sostiene. ¿Saben quién fue uno de los que más miserablemente negó al Señor en el Nuevo Testamento? Pedro. Señor, aunque todos se vayan, yo no me iré. Y parecía convencido Pedro. Pero sin embargo le dijo, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. ¿Cierto? Esa es la realidad de Pedro. Esa es la realidad de Pedro. Pero sin embargo, cuando él vuelve, después en su epístola, él dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios. Cuando nosotros vemos que nosotros caemos miserablemente y que debimos haber quedado tirados en el piso sin nunca más levantarnos, pero sin embargo de repente damos cuenta que empezamos a caminar otra vez y que nos levantamos otra vez, saben que no fue su buena disposición. No fue mi capacidad de darme cuenta que fallé y que debo levantarme. Fue el poder de Dios que lo puso en pie. Fue el poder de Dios que otra vez levantó nuestra cabeza. Fue el poder de Dios que otra vez nos mantiene en el camino. Por eso Él se atreve a decir, no temas, yo soy el que te ayudo. Hermanos, qué extraordinario eso. No temas, porque yo soy tu Dios. No temas, yo soy el que te sostiene de la mano derecha. Hermanos, la mano de Dios nos sostiene. La mano que se extendió para crear los cielos y la tierra. La mano que se extiende para controlar todo este universo. Es la mano que nos toma a nosotros y nos sostiene. Por eso Pedro puede decir que somos guardados por el poder de Dios. Por eso Judas puede decir que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Y por eso el apóstol Pablo en Filipenses 1:6 puede decir, si hay algo que ustedes tienen que estar seguros, es que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque si hay alguien que puede cumplir lo que promete es Dios. Si hay alguien que puede terminar lo que comienza es Dios. Si hay alguien que puede cumplir sus propósitos es Dios. Él no promete y no cumple.
Él no es como nosotros cuando éramos niños que le prometimos tantas cosas a nuestra mamá y después no pudimos cumplirlo. Cuando alguien está enamorado le puede prometer el cielo, el mar y las estrellas, pero eso es simplemente una promesa porque no puede traer ninguna de ellas. Pero Dios prometió más que el cielo, el mar y las estrellas. Dios prometió a su Hijo, hermanos. Dios prometió un Salvador. Dios prometió salvación para pecadores como nosotros y sabe que Dios cumplió. Dios envió al Salvador. Dios envió al sacrificio perfecto. Como Él lo había dicho, así sucedió. Y todo fue conforme ya Dios lo había determinado que sucediera. Por eso, hermanos míos, es importante que nosotros consideremos que el poder de Dios también se manifiesta aún en nuestro propio camino. No podemos ignorar el poder de Dios en nuestro camino. Romanos 8, versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. ¿Sabe por qué nosotros podemos vencer? Solamente por medio de aquel que nos amó. Solamente por medio del poder de Dios, que nos suple todas nuestras necesidades cuando nosotros estamos en Cristo. Y mire lo que dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, cuando el apóstol Pablo oró varias veces al Señor para que le quitara su malestar, su aguijón. Y dice esto: y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, cuando nosotros somos débiles, el poder de Dios se perfecciona en medio de nuestra debilidad. Deberíamos nosotros reconocer y estar conscientes que la omnipotencia de Dios se manifiesta de forma especial en nuestra debilidad. Hermanos, ¿quién de nosotros no ha visto cuando nos hemos sentido más débiles y de repente algo sucede? De repente algo pasa. No fueron nuestras fuerzas, hermanos. Fue el poder de Dios. Fue el poder de Dios que se perfeccionó en nuestra debilidad. ¿Ha visto usted de repente cuando personas pasan pruebas muy difíciles? Pruebas muy difíciles. Y usted dice, ¿cómo esa persona puede estar en pie? No entiendo cómo esa persona puede permanecer en el camino después de todo lo que ha pasado. ¿Sabe lo que ocurre? Es que Dios la ha sostenido. Gracias. Hoy día la forma de exponerle quizás ha sido un poco distinta a las demás, pero he querido enfatizar, hermanos, que nosotros podamos ver los atributos de Dios en nuestra propia vida. No sirve de nada que nosotros simplemente conozcamos teoría, pero este conocimiento no es aplicable en nuestro camino. Hermanos, nosotros debemos ver que el poder de Dios se hace manifiesto de forma especial. Hermanos, hay personas que han dicho, si yo tuviera esa enfermedad, no resistiría. Y están enfermos y resisten. Alguien diría, uy, si a mí quizás me hicieran eso, yo no soportaría. Y soportan. Hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida y fueron quemados vivos. ¿Saben por qué? No es porque eran superhombres. ¿Saben quién los sostuvo? Fue el poder de Dios. Fue el poder de Dios, hermanos. ¿Sabe por qué nosotros deberíamos hacer lo que Dios nos dice? ¿Sabe por qué nosotros deberíamos anunciar el Evangelio y vivir para su gloria, aunque eso conlleve persecución? Aunque eso conlleve muchos problemas. Porque Él promete que Él nos sostendrá. Hermanos, Él nos sostendrá. En el tiempo de la iglesia primitiva, cuando la iglesia fue acusada de estar quemando muchos lugares, finalmente quienes fueron quemados y alumbraron el jardín de Nerón, ¿saben quiénes fueron los cristianos? Eran las antorchas de su jardín. Y usted dirá, ¿cómo pudieron soportar eso? No eran ni superhombres ni supermujeres. Lo que sí, eran guardados por el superpoder de Dios. El poder de Dios los sostuvo. El poder de Dios los capacitó. El poder de Dios los guardó hasta el último momento. Y si hay algo donde nosotros podemos ver en su máxima expresión el poder de Dios, es en el Evangelio. El Evangelio es la máxima expresión del poder de Dios. Cuando nosotros vimos que Jesús sanó cojos, detuvo el viento,
abrió los ojos de los ciegos y resucitó victorioso sobre la muerte. En 1 Corintios 1:24 se nos dice que Jesús es poder de Dios, que Él es sabiduría de Dios. Y el apóstol Pablo aún se manda un texto bajo inspiración divina en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Entonces, el Evangelio, Cristo, es poder de Dios. Y si un ciego que ve, un cojo que anda, un muerto que viene a la vida es poder de Dios, ¿cuánto más que un corazón muerto venga a la vida? Y el Evangelio hace eso, hermanos. Por eso el Evangelio es el poder de Dios. Si usted cree que el poder de Dios ha menguado, vea su vida, examínese y dése cuenta si el poder de Dios no ha sido el que obró en su corazón. Si no ha sido el poder de Dios el que cambió sus pensamientos, si no ha sido el poder de Dios el que le dio una nueva naturaleza, si no fue el poder de Dios que lo trajo a Cristo, si no fue el poder de Dios que ha producido fe en su corazón. Ha sido siempre, hermanos, el poder de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en Juan 6:44 dice claramente que ninguno puede venir a Cristo si el Padre que le envió no le trajere. Entonces, ¿qué nos trajo a Cristo? Fue el poder de Dios. Fue su omnipotencia que nos trajo a Cristo. Y mire lo que dice Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Sabe lo que nos está queriendo decir este versículo? Nos da esperanza al revelar que el poder de Dios va a vencer definitivamente todo mal. ¿Se dio cuenta que todo va a cambiar? Eso parece, ni en las mejores películas sale esa escena, ¿o no? ¿Se han dado cuenta cuando las películas se enfatizan y se esmeran por mostrar el mejor panorama? Pero ni la mejor película puede dar evidencia de esto. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De ellos quién? Esos que son guardados por el poder de Dios. Eso cuando dijo Juan, el mundo entero está bajo el maligno, pero vosotros sois de Dios y somos guardados por su poder. Y ya no habrá muerte, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El poder de Dios restaurará todo. El poder de Dios acabará con todo mal y todo será hecho nuevo. Hermanos, y terminando, cuando Dios juzgue el mundo y traiga el cielo nuevo a la tierra, porque eso ocurrirá, el cielo descenderá a la tierra, se oirá un canto de los santos reunidos, que es el versículo que nosotros comenzamos a leer. Eso será el fin de todo. Cuando finalmente ese poder de Dios que creó todas las cosas, ese poder de Dios que sostiene todas las cosas, ese poder de Dios que controla todas las cosas, ese poder de Dios que gobierna todas las cosas, ese poder de Dios que cumple sus promesas y que cumple sus propósitos, y ese poder de Dios que está en nuestro camino, y ese poder de Dios que está más evidenciado en el Evangelio más que en ninguna otra cosa, resultará que finalmente habrá un canto en la eternidad. Habrá un canto de todos los santos reunidos. ¿Y cuál es? Aleluya, hermanos. Aleluya. Una de las cosas que hace falta muchas veces es que salgan algunos aleluya, hermanos. De verdad. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque en el cielo va a estar lleno de aleluya. ¿Y sabe lo que significa aleluya? Alabado sea Dios. Hermanos, alabado sea Dios. Aleluya, alabado sea Dios. Ese va a ser el cántico. ¿Y sabe cuál es el cántico? Aleluya. Porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Hermanos, Él reina. ¿Y sabe qué? Nosotros reinaremos con Él. Reinaremos con Él. Por eso deberíamos aprender a disfrutar ahora, en este tiempo, en esta vida, a nuestro Dios omnipotente. Él es todopoderoso. Conozco que todo lo puedes y que no hay nada que se oculte de ti. Que eso cambie su oración, hermanos. Que eso cambie mi oración. Que eso cambie mi perspectiva. Que eso cambie mi forma de caminar por la calle. De andar siempre amedrentado, estar siempre atemorizado. De repente nos sentimos un poco enfermos y pensamos inmediatamente que nos vamos a morir. Y normalmente acudimos a Google, hermanos, lo peor que puede pasar. Google los mata en 3 segundos. ¿O no es así?
Google lo mata en 3 segundos. Vaya a su rodilla y diga: Señor, esta enfermedad no se esconde de ti. Si tú quieres, puedes sanarme, Señor. Porque ya entendí que no hay problema. Si tú quieres, esto se va. Pero si no quieres, entenderé que tienes poder para librarme como poder para hacer entrarme al horno. Y de repente: Señor, no quiero el horno, hermano. Se va a perder que Él aparezca dentro del horno. Se lo va a perder. Porque si ellos no hubiesen entrado al horno, no hubiese habido uno que era semejante al Hijo de los dioses. Eso no hubiese pasado. De repente queremos evitar el horno y en el horno Dios se va a manifestar de una forma mayor. Queremos evitar lo más grande de Dios muchas veces. No es porque Dios no quiera revelarse, es que nosotros queremos ponerle límites a Dios. Señor, hasta ahí, hermanos, aprendamos a no ponerle límites al Dios Todopoderoso. No podemos limitar a aquel que nadie lo puede detener. Es como le dijo Dios a Job: es una insensatez contender con el Omnipotente, hermanos. No es sabiduría contender contra el Omnipotente. Señor, pero ¿por qué esto si yo quería esto otro? No perdamos el tiempo, hermanos. Y mejor disfrutemos. Ay, Señor, tú podías darme lo otro, pero no me lo diste. Tú podías darme eso, Señor, pero no me lo diste. Y yo le pongo un ejemplo: Señor, usted pudo haberme dado una casa con garage, pero no me la dio. Y tengo que salir todo el tiempo a cambiar el vehículo. Ya me di por vencido, los dejo más atrás, pero no importa. Y me han dicho: no le da miedo que se lo roben. ¿Y por qué acaso Dios no guarda, hermanos? Y si no me lo guarda, bueno, Dios sabrá, hermanos. Por algo Dios permitirá que algo pase. Pero sin embargo, debo reconocer que en esos momentos en donde he tenido que pasar por algunas situaciones incómodas, Dios ha tratado conmigo. O de repente he pasado momentos muy malos y ahora le digo: gracias, Señor, por los momentos malos. Oh, ¿quién da gracias a Dios por los momentos malos? Solamente alguien que Dios en su gracia le permite experimentar que si eso lo pasó fue porque Dios quiso que lo pasara. A menos que esté pasando algo por causa de su pecado. A menos que sea una disciplina. Pero aún en la disciplina Dios nos da su poder disciplinador. Porque ya no estamos en el banco de los acusados, estamos en la mesa junto a nuestro Padre, que nos ama tanto que dice: hijo amado, necesito disciplinarte. Hijo amado, mi poder también obra en la disciplina. Su poder obra en todo, hermanos. Vea el poder de Dios en todas partes. Abra sus ojos y vea el poder de Dios. Mire hacia arriba y vea el poder de Dios. Vea lo que tiene y vea el poder de Dios en todo, hermanos. Vea cómo Dios le dio la familia que tiene. Le permitió la vida que tiene, Señor. ¿Por qué otros tienen otra vida, Señor? Él le dio esa vida, hermanos. Él le permitió nacer en la casa. Dígame que usted eligió los papás. Señor, ¿por qué soy de este porte y no soy de este otro? Dios le dio esa medida. Es extraordinario Él. ¿Por qué no tengo los ojos de este color? ¿Y por qué me pasó esto otro? Cuando uno entiende que Dios es omnipotente y que Él pudo haberlo hecho de otra manera, pero Él no lo hizo así, y si lo hizo así es lo mejor, uno aprende a descansar. Y una de las cosas que más sucede es que mucha gente camina frustrada. La frustración viene porque quería otra cosa y no consiguió lo que quería. Y la envidia viene, la frustración y la envidia vienen porque anhelaba algo que no tuvo y lo tuvo el otro. Cuando uno confía en el Dios omnipotente y sabe que Dios hizo lo que Él consideró que era mejor y no fue porque Dios no tuvo poder para hacerlo, no va a haber lugar ni para la frustración ni va a haber lugar para la envidia. Porque nunca voy a anhelar lo que el otro tiene porque con lo que Dios me dio es suficiente. Y nunca me voy a frustrar por no conseguir lo que yo anhelaba porque lo que yo anhelo es lo que Dios anhela. Yo anhelo su voluntad y su voluntad para mí es suficiente. Lo que Él me da para mí es lo más maravilloso. Por eso el apóstol dijo: en todo he sido enseñado. Sé estar en escasez y sé estar en abundancia. Todo lo puedo en Cristo. ¿Y por qué lo puede todo? Porque Él me fortalece. Eso es extraordinario, hermanos. Él es nuestra fuerza. Él es el que nos sostiene. En todo nos sostiene. Que Dios de paz nos bendiga. Y que esto que hoy día nosotros hemos podido aprender de la omnipotencia de Dios nos sirva como fundamento de nuestra fe. Como una fuente de esperanza. Que todo lo que hemos podido explorar nos conduzca a confiar en el poder ilimitado de Dios.
en todas las áreas de nuestra vida. Escuche esto, porque Él es capaz de hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o de lo que nosotros podemos imaginar. Que esto, hermano, nos lleve a rendirnos en adoración y en dependencia de Él en oración. Que el Dios de paz les bendiga. Ese ha sido el sermón de hoy. Gracias le doy al Señor por poder compartir una vez más con ustedes. Dios sabe que lo que más anhelo es que esta palabra pueda vivir en sus vidas, como en la mía. También yo necesito vivir de esta manera, hermanos. Yo necesito vivir conociendo a Dios y dependiendo de Él. Y para eso necesitamos su palabra. Para eso necesitamos ser exhortados continuamente el uno al otro. Y cuando usted vea a un hermano desanimado, ¿qué pasa, hermano? El Dios Todopoderoso te bendiga. El alto Dios del cielo te ayude y te fortalezca. Esas deberían ser nuestras palabras. Hermano, está pasando por un problema. Mira, conozco a uno que todo lo puede. Él es todopoderoso. Yo no conozco nada de lo que te pasa, pero Dios lo conoce absolutamente todo. Simplemente espera en Él y Él hará. Confía en Él y Él hará. Pero sabe que Él hace en su momento. Y muchas veces nosotros insistimos, Señor, 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 y de repente cuando el silencio de Dios es un gran no. ¿Se han dado cuenta de eso? El silencio de Dios muchas veces es un gran no, pero a nosotros no nos gustan los no. ¿A quién le gustan los no? Señor, quiero esto, no. Señor, quiero esto, no. ¿O no es así? Por eso Dios les ayude a todos ustedes, hermanos. Yo terminé el sermón, solamente ahora estoy haciéndoles algunas acotaciones. Muchos de ustedes pueden tener peticiones en diferentes áreas. Muchos de ustedes están deseando muchas cosas. Y una de las cosas que de repente pasa es que perdemos de vista a Dios y empezamos a poner la mirada en los hombres. ¿A quién me doy con esto? Mucha gente, estoy seguro que a ustedes también les ha pasado, le puede pasar. Pero les voy a contar mi experiencia. Muchas personas a mí de repente me han pedido cosas, espiritualmente hablando me refiero, pensando que yo tengo la capacidad de hacerlo. Hermanos, eso está muy lejos de la realidad. Por eso nunca debemos nosotros poner nuestra mirada en los hombres. Siempre debemos entender que los hombres son colaboradores, sembradores y regadores, pero el crecimiento lo da Dios. El que puede cambiar es Dios. El que puede revertir es Dios. El que puede hacer todas las cosas que nosotros no podemos hacer es Dios. Dios no necesita una lamparita, hermanos. El genio no existe. Es una fantasía. Pero Dios no es una fantasía. Él es más real que todos nosotros juntos aquí. Y bien haríamos nosotros en poder alzar nuestros ojos a los cielos y juntamente con David decir: alzaré mis ojos a los cielos o a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Qué dice después? ¿Y con qué Él hizo los cielos y la tierra? Con su gran poder. ¿A qué está enfatizando David? ¿A dónde pondré mi mirada? ¿En dónde pondré mi confianza? ¿En hombres de carne y hueso como yo? No. Alzaré mis ojos a los montes. Mi socorro viene de aquel que tiene todo poder. Amén.